Tal vez el nombre de Abril Gordienco a usted le suena desde hace mucho tiempo, ha estado involucrada en política, en diferentes partidos, o al menos en 2 partidos políticos, fue candidata a la vicepresidencia, es abogada y además tiene una maestría en políticas públicas de la Universidad, en administración pública de la Universidad de Harvard. Ahora se lanza como la candidata del primer lugar de San José para la Diputación por el Partido Unidad Social Cristiana, con un enfoque bastante particular que hemos discutido en muchas ocasiones, y es el Estado, la reforma del Estado. Necesitamos un Estado más pequeño, eficiente. ¿Qué serían las propuestas para modificar el Estado? Necesitamos 310.000 empleados públicos, menos o más, menos instituciones públicas. Bueno, vamos a abordar este tema en vivo y me acompaña esta noche acá en el set de Noticias Telediario doña Abril, a quien le doy la bienvenida y muy agradecido de que nos acompañe. Buenas noches, Michael. Qué gusto saludarlo, qué gusto estar aquí en Multimedios y es un gusto saludar a sus televidentes. Doña Abril, tal vez para iniciar, ¿cómo vuelve usted al Partido Unidad Social Cristiana después de haber participado en algún momento con el Partido Movimiento Libertario y después también ser parte de este grupo de Poder Ciudadano que hacía propuestas en el año 2019 y 2018 con temas muy similares a los que vamos a hablar esta noche? Sí, le agradezco mucho la pregunta porque para mí es importante que los futuros, que los votantes, que las personas que van a votar en el 2026, pues nos conozcan, a quienes estamos sometiendo nuestro nombre y nuestra trayectoria a la valoración de ustedes para una decisión tan importante como es la conformación de la próxima Asamblea Legislativa. Y bueno, mi historia política empieza como la de muchos chiquillos en Costa Rica, como guía en las escuelas, siempre apoyando a la Unidad Social Cristiana y colaboré en la redacción de los planes de gobierno, tanto del gobierno de don Rafael Ángel como de don Miguel Ángel. Trabajé de cerca con doña Gloria Bejarano, que fue tan visionaria en muchas de sus propuestas sociales. Estuve ahí cuando se inauguró el primer hogar comunitario, cuando se inauguró el Museo de los Niños. Estuve con doña Mabel Nieto, que era presidenta de Lima, dando la lucha en la Asamblea Legislativa para que se consolidara un proyecto que en aquel momento se llamaba el Instituto para la Familia, que pretendía reunir, ya desde aquel tiempo pensando en eficiencia del Estado, en reunir varias instituciones que atendían asuntos de niñez, mujer, familia. En el gobierno de don Abel Pacheco se me invitó a ser parte del gabinete. Bueno, en el de don Miguel Ángel también participé en la última junta directiva de la Junta de Protección Social, cuyos miembros no recibíamos dietas. Trabajamos 4 años ad honorem. Y luego ya para el gobierno de don Abel, le decía, me invitaron a formar parte del gabinete, pero no pude asumir por motivos familiares. Tenía que atender a mis papás que estaban justo ese año muy enfermos. Ejercía yo como abogada medio tiempo porque combiné siempre la carrera con la familia, y en el 2014, que ya también hacía activismo para promover reformas legislativas, fue que me invitaron a acompañar a don Otto en la papeleta presidencial. Y bueno, fue una aventura de 4 meses muy interesante en la que recorrí el país, conocí la realidad mucho más de cerca de lo que uno, por más que quiera y por más sensible que sea, logra conocer. En la política se conocen realidades durísimas. Pasada esa campaña, regresé al Partido Unidad y estuve apoyando a don Rodolfo Pisa, a doña Linet, y ahora aquí estoy. He trabajado en la redacción del plan de gobierno también de don Juan Carlos Hidalgo y bueno, aquí estamos con el deseo de servir. Tal vez, doña Abril, una pregunta que muchos costarricenses se hacen con una asamblea legislativa que, según las mismas encuestas, incluso de la Universidad de Costa Rica, tiene uno de los niveles de popularidad y de crítica más fuerte por parte de los ciudadanos. ¿Por qué una persona con una trayectoria como la que usted tiene quiere llegar a la asamblea legislativa? ¿No ha visto usted un deterioro en los últimos años de la calidad de los diputados que tenemos? Mire, el hecho de que una institución sea impopular para quien quiere servir o quien quiere agregar valor social no debe ser impedimento para participar. Yo siempre he sentido un compromiso muy hondo con Costa Rica, con poner lo mejor de mis capacidades y de mis conocimientos al servicio del país. Siempre lo he hecho desde cualquiera de los lugares en que me he desempeñado, bueno, como mamá, como profesora universitaria, como comentarista de opinión, columnista de opinión, desde mi profesión, desde mi ejercicio profesional como abogada,
y luego en diferentes juntas directivas de organizaciones no gubernamentales y en el paso que ya les comenté que he dado por la función pública, siempre lo he hecho con el deseo de contribuir a generar un mejor país. Y he dedicado varios años con una organización de la sociedad civil llamada Poder Ciudadano a estudiar la Asamblea Legislativa, a estudiar su desempeño, a estudiar el impacto que tiene. Y sí, es una institución impopular, lo es en el mundo entero. Los congresos del mundo suelen ser las instituciones más impopulares, en parte porque representan a todas las fuerzas políticas del país, no a una sola. Entonces por todo lado hay gente que le gusta a algunos diputados, pero una gran mayoría que no quiere a otros. Sin embargo, sí creo que es importante llevarle a la Asamblea también valor para mejorar cosas, ideas, innovaciones con las que se pueda mejorar esa imagen, pero sobre todo el desempeño. Y bueno, en primer lugar, a mí me parece que quienes vamos a llegar a la Asamblea Legislativa en 2026, tenemos que hacer un primer compromiso fundamental con la ética y la transparencia. Y de hecho, hay una orden constitucional, una disposición constitucional en el artículo 112 que desde el 2018 ha dicho que se debe regular, vamos a ver, que aquellos diputados y diputadas que cometan faltas al deber de probidad deben perder su credencial. Pero eso es un enunciado en la Constitución Política que debe dársele contenido, reglamentarse por medio de una ley. Y si bien se han presentado algunas iniciativas, eso finalmente no ha tomado forma. Y yo, apenas entre a la Asamblea, quiero pedirle a mis colegas, mis futuros colegas diputados y diputadas, que demos esa primera señal de compromiso con la ética pública, con la transparencia, con el deseo de rendir cuentas y que reglamentemos esa ley para que cuando se cometan faltas al deber de probidad se pierda la credencial. Bien. Vamos a ver, antes de entrar ya en materia del tema de reforma del Estado, una última pregunta. Precisamente en 2026 la Unidad Social Cristiana cumpliría 20 años de no haber llegado a la presidencia de la República y en algunas ocasiones, en la mayoría, ni siquiera a la segunda ronda. ¿Qué le hace pensar que en esta oportunidad sí tendrían un apoyo del pueblo para llegar a una primera o a una segunda ronda? Viera que yo le preguntaría más bien o comentaría que cómo se nota que tenemos más de 20 años de no estar en la presidencia de la República, de no estar en el poder, porque los gobiernos socialcristianos se caracterizaron por un uso muy adecuado de las finanzas, muy saludable. De hecho, el último gobierno de la Unidad dejó las arcas llenas, como se decía antes. Combinado esa salud fiscal con una gran inversión social. Fueron gobiernos en los que las personas estaban siempre al centro de todas las decisiones del Estado. Siempre había inversión social en educación, se hicieron buenas reformas educativas, se disminuyó la pobreza. Para los trabajadores, ahí están toda la ley de protección al trabajador con las pensiones complementarias, la ley de paternidad responsable. Mencioné al principio los hogares comunitarios, en fin. Hay mucho por lo cual recordar que si hubiéramos estado en gobierno estos 20 años, muy probablemente el país estaría en mejores condiciones, sobre todo el área social, que es la que en estos últimos 3 años ha estado absolutamente abandonada y la degradación en todos los aspectos que tienen que ver con inversión social. Pero ¿cree usted que tienen verdaderamente una oportunidad de llegar a gobierno? Sí, sí lo creo, por supuesto. Yo sé que las primeras encuestas es muy temprano todavía y esas primeras fotografías son muy preliminares, pero claramente don Juan Carlos no está saliendo ni siquiera en el margen de error de la mayoría de las encuestas. ¿Cree usted que van a tener oportunidad? Así es, claro que sí. Mire, pues si vemos además las últimas 3 elecciones, los candidatos que estaban a estas alturas en margen de error fueron los que llegaron a la presidencia. Así que creo que lo que digan en este momento las encuestas es, como se suele decir, una fotografía del momento, pero no es una tendencia, no es que tira línea de cómo va a ocurrir o proyecciones de cómo va a ser en el futuro. La campaña arranca oficialmente en octubre. El Partido Unidad arrancará con mucha más fuerza en la publicidad y en redes sociales, pero sobre todo creo que tenemos una gran oportunidad de momento se me ocurren 2 razones, probablemente sean más. Una, tenemos un candidato sumamente preparado, una persona estudiosa, una persona con una trayectoria internacional que le da además una visión
integral y una visión muy innovadora de cómo deben abordarse los problemas del país. Y en segundo lugar, porque somos un partido de centro. Cuando en este momento estamos viviendo una gran polarización con un gobierno que está tirado a un extremo y que sus mayores críticos o los más vistosos están en el otro extremo, es difícil que esos extremos tan lejanos se pongan de acuerdo. Pero un partido como es La Unidad, que es un partido de centro, donde hay personas que están tal vez un poquito más para acá, más a la izquierda, más a la derecha, pero todos con un piso muy amplio de acuerdos en común, eso nos da la posibilidad de poder llegar a acuerdos con una gran cantidad de actores, con prácticamente todas las fracciones o partidos políticos. Sí. Y es que eso es lo que necesita el país, grandes acuerdos. Tenemos que entender que para sacar adelante y para abordar la multiplicidad de problemas que tenemos, se requieren grandes acuerdos nacionales. Vamos a hablar de reforma del Estado. Son las 9:15. Vea qué rápido va el tiempo y ya se nos va adelantando mucho. Tuve que apuntarlo porque cuando me puse a hacer la lista no me la pude aprender de memoria. Actualmente tenemos 34 instituciones autónomas, 10 instituciones semiautónomas, 18 públicas estatales, 7 no estatales, entes públicos no estatales 52, 310,000 empleados públicos. Es un aparato enorme, sumado a esto a los ministerios del Poder Ejecutivo, sumado a esto el Poder Judicial, sumado a esto las superintendencias, o sea, es un aparato bastante grande si lo vemos de una fotografía. Desde su punto de vista, es un aparato exagerado, estamos bien en el tamaño del Estado, es necesario reducirlo. ¿Qué haría usted específicamente en 2 puntos en tema de reforma del Estado o qué impulsaría desde su partido y su propuesta con Juan Carlos Hidalgo? Mire, definitivamente tenemos un Estado que se ha hecho muy grande, algunas instituciones y entes que nacieron con una determinada misión, tal vez ya cumplieron esa función social y eso se debe revisar. ¿Cómo cuáles? Yo pienso que el CNP, por ejemplo, se le podría revisar lo que están haciendo realmente y por ejemplo, un área donde hay mucho por hacer en términos de eficiencia es el MOPT, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, donde hay una serie de consejos que funcionan con juntas directivas diferentes, con presupuestos diferentes, muchas veces no se comunican entre ellos, no hay una acción coordinada. Todos esos consejos deberían fundirse en un solo consejo o autoridad que regule todo lo que es transporte, infraestructura, transporte público y movilidad, que es otro tema del que me he estado empapando últimamente porque siento esa sensibilidad y porque me desespero, igual que usted, estar en presas todo el día. Claro. Entonces me parece interesantísimo todo lo que se puede innovar con un abordaje que no es tanto de infraestructura y no tan carrocéntrico, sino más de movilidad. Pero bueno, ese es otro tema. Volviendo a eficiencia del Estado, podemos pensar también en el sector vivienda. Pero para hacer una pausa ahí, viendo los consejos, porque ya sabemos el famoso cuento, y usted sabe lo que le voy a decir, las hermanitas perversas que anunciaba Luis Guillermo Solís en la campaña del 2014, refiriéndose a los diferentes consejos y que nunca se logró hacer absolutamente nada. ¿Usted pensaría que todos los consejos deberían de estar bajo un mismo ministro, incluyendo, que aquí le pregunto también al INCOFER, todo lo que tenga que ver con movilidad y transporte debería estar supeditado a una misma cartera y de eliminar esa cantidad de duplicidad de oficinas de diferentes temas? Mire, tiene que haber un marco legal sombrilla que tenemos que actualizar, el marco legal que regula todo lo que es, de nuevo, infraestructura, transportes y yo le agrego ahora movilidad. Porque, por ejemplo, el MOPT en este momento, todo su enfoque deja por fuera a los peatones, deja por fuera formas de movilidad alternativas como pueden ser las bicicletas y todo se arregla con parches. Tenemos que revisar bien toda la sectorización de autobuses, pero hay que hacerlo con una visión integral. Entonces, un marco legal sombrilla y una sola entidad o un consejo superior, no sé si vamos a ver si la forma jurídica va a ser exactamente un consejo, pero sí una autoridad superior y puede ser directores ejecutivos que vean o qué sé yo, supervisores que vean esas áreas específicas, pero tienen que hablarse, tienen que comunicarse, esto tiene que verse como algo integral. Por ejemplo, la solución de los buses, de la sectorización de autobuses,
pasa por otro montón de cosas, no solo por a dónde se ponen las bahías o cuáles rutas son las que hay que atender con cuáles flujos. Otro problema que tenemos es que hay muy poca información, hace mucho que no se tiene, porque no hay un censo reciente y porque hace mucho que no se tiene información actualizada que traiga luz sobre cuáles son los flujos de movimientos, cuáles son los patrones de movimiento, cuáles son las frecuencias, cuáles son las rutas más usadas y no. Y estamos llenándonos de vehículos porque el Estado no ha sabido resolver el problema de movilidad, que no es solo de infraestructura, es de movilidad. Ahora, doña Abril, claramente hablar de reforma, ya estábamos hablando de uno de los ejemplos y usted puso otro ejemplo que era el CNP, que habría que revisar su funcionalidad de una u otra manera. Pero todo este tema, digamos, que hemos venido hablando, y yo me acuerdo al menos de al menos unas 5 campañas políticas que estos temas se han venido discutiendo y nunca se llega a nada porque hay un gran embrollo que aquí la voy a poner comprometida frente al público, porque hablar de reforma del Estado significa o dos cosas, o uno, o recorte de personal del Estado que no es popular, o qué otra solución proponen, porque si tenemos empleados de sobra, ¿qué vamos a hacer con ellos? Sí, mire, es muy temprano para decir en este momento si va a haber que hacer recortes de personal o recortes de funcionarios. Tal vez no, tal vez es nada más un reacomodo, una readecuación de cómo está la planilla del Estado, porque no necesariamente lo que hay que hacer son recortes, pero hay otras maneras de hacer movilidad, en todo caso de hacer movilidad como puede ser y creo que esto ya está en la Ley de Empleo Público y en las reformas que hicieron en el 2018, que las plazas de personas que se pensionan no se reponen, creo que hay un plazo por el cual eso se va a mantener así. Y bueno, y volviendo a reforma del Estado, por ejemplo, en el sector vivienda también hay que hacer fusión de instituciones, el MIBA Tenemos y el INBU. El INBU, el Banco Hipotecario de la Vivienda, Sí, el Ministerio de la Vivienda. El Banco Hipotecario de la Vivienda juega un rol particular, específico de banca de segundo piso, pero el MIBA y el INBU sí se podrían fusionar para hacerse, de nuevo, comunicarse mejor y ser más eficiente. Podemos pensar también en otras reformas como repensar algunas funciones de la Contraloría General de la República, si ese refrendo que se hace después, el ex post, el refrendo que se espera que haga antes, más bien se haga después y que le dejemos a las auditorías de todas las instituciones públicas esa labor de control ex ante, o sea, que se hace antes y durante los procesos licitatorios. Eso puede hacer mucho más eficientes los procesos licitatorios, las contrataciones del Estado. También en eficiencia, no todo pasa por cambiar instituciones o cerrarlas, o pasa también por hacer alianzas público-privadas, y en la unidad creemos mucho en las alianzas público-privadas, en que hay muchísimas cosas que no requieren aumentos de presupuesto, ni mayores gastos, y que se pueden resolver con alianzas público-privadas. En el tema social, de inversión social, que es uno de los temas que a usted más le interesa conversar y que claramente, no le interrumpí porque claramente los gobiernos de la Unidad Social Cristiana, mucho del enfoque era en el tema social y claramente se han visto, solo el tema de las pensiones complementarias es un gran logro que tenemos que celebrar los que estamos ahora y que hemos vivido toda esta etapa, pero en el tema también de social hay muchas instituciones dedicadas y muchos esfuerzos diferentes por diferentes vías y por diferentes instituciones enfocadas a dar ayudas sociales, y yo sé que eso puede generar algún rédito político para las instituciones, sin embargo también los controles son necesarios de una u otra forma. ¿Cómo analiza usted ese tema? Sí, hay muchas instituciones del sector social, pero han sufrido recortes bárbaros en estos 3 años, entonces yo creo que la primera revisión que hay que hacer es cómo hacemos para volver a aumentar la inversión social. ¿Por qué? Porque eso nos ha afectado, esos recortes han afectado la seguridad. Nunca hemos vivido una situación de inseguridad
tan severa y tan grave como la que estamos viviendo en este momento. No hay un solo lugar seguro en todo el territorio nacional. Me impresionó el otro día escuchar a un diputado oficialista diciendo que él no sabe dónde es que ocurren esas cosas porque por donde él pasa no hay balas perdidas. Yo no sé en qué burbuja o dónde vive, porque por todas partes hay balas perdidas. Realmente es una tragedia ver la cantidad de niños que están siendo amenazados, heridos con balas perdidas. El recorte de inversión social ha afectado la educación, que es, entre la educación y la salud son como las dos caras de la columna vertebral del bienestar social y de la paz social y de la democracia en Costa Rica. Entonces, sí, podemos hablar de que tal vez hay que revisar cuáles son las instituciones que tengan duplicidades para tratar de hacer mucho más eficiente esa inversión y que no se vaya tanto en parte burocrática, sino que le llegue a los destinatarios de manera pronta y oportuna. Y también, de nuevo, insisto, podemos recurrir a las alianzas público-privadas. Costa Rica tiene un tejido de organizaciones no gubernamentales maravilloso, que siempre era reconocido por darle apoyo, y se lo puedo decir con conocimiento de causa, porque he formado parte de varias organizaciones no gubernamentales en desarrollo humano y en el sector educación, que siempre le dieron ayuda y apoyo al MEP, al Ministerio de Educación Pública, en diversas áreas, en prevención de exclusión, en investigación, en prevención de violencia, en preparación para la empleabilidad, etcétera, y se nos cerraron las puertas en este gobierno. Bueno, a eso el gobierno respondería, porque se le hemos preguntado directamente de que aumentó el presupuesto en varias partidas para el próximo año, que le van a quedar al próximo gobierno. ¿Cree usted que ese aumento en el presupuesto para el próximo año es suficiente? Siempre es bienvenido, pero no creo que sea suficiente, porque las carencias son muchas y porque además hubo un retroceso al haber abandonado el sector educación, tanto en el gobierno anterior de don Carlos Alvarado como en este, porque digo abandonado porque se cerraron las aulas por prácticamente 2 años. Eso creó un rezago histórico que está, en algunos casos puede que sea irreversible, porque además hubo una gran inestabilidad en las pruebas estandarizadas, se cambiaron varias veces, hubo inestabilidad en la jerarquía del ministerio, y en este gobierno esos dos factores fueron iguales, y la inestabilidad, deuda que nos dejaron las huelgas eternas, y la deuda de aquellas huelgas. Entonces, a la entrada, cuando entraba esta administración, tenía una oportunidad de oro para acometer ese rezago y esa pérdida de aprendizajes con una estrategia nacional de recuperación de aprendizajes, y no se hizo. Y eso nos tocará hacerlo en el 2026, y por dicha, Juan Carlos Hidalgo, el candidato de la unidad, tiene clarísimo que la educación es prioridad, y tenemos un plan de gobierno muy sólido en ese aspecto, y desde la Asamblea yo trataré de propiciar los diálogos y todas las concertaciones que sean necesarias, porque la educación tiene que ser prioridad nacional. Doña Abril, nos quedan solamente 2 minutos. No sé en qué momento se nos fue la media hora, pero quiero aprovechar con una última pregunta. Vamos a hacer un debate más ampliado también, invitando a otros candidatos a diputados, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Hay vamos a ver, como una situación que genera conflicto entre algunos ciudadanos, y es, por un lado, sí, está muy bien la ayuda social, está muy bien dar ayudas sociales, pero por otro lado, ¿cómo las financiamos? Salen de los que pagamos los impuestos, algunas personas no pagan impuestos, hay una gran cantidad de situaciones. Entonces, ¿cómo hacer un balance en lograr una ayuda social, pero no crear un sistema de asistencialismo que genere dependencia del Estado en gente que no busca cómo superarse? Y aquí no estoy generalizando, es una realidad que usted también creo que me entiende el espíritu con el que hago la pregunta. ¿Cómo lograr ese balance entre sí ayudar al que necesita, al costarricense que necesita en el país, pero no crear una dependencia de asistencialismo que eventualmente también fue la base de algunos partidos políticos en otro momento? Le entiendo perfectamente. Y esa es, como le decía al principio, es una de las mayores habilidades que tiene el Partido Unidad Social Cristiana, que es precisamente poder combinar esa salud financiera con una alta inversión social, con buena planificación, con eficiencia, recurriendo a alianzas público-privadas. Pero además, del lado de las finanzas, todavía hay un espacio ahí en el que, con solo mejorar, hacer más eficiente el sistema recaudatorio, se puede aumentar, dicen los expertos, hasta 1% del PIB. En segundo lugar, hay cerca del 6% del PIB en evasión fiscal.
y según han salido en los medios, creo que ustedes mismos lo han reportado, la recaudación ha caído. Hay que aumentar la recaudación, hay que hacerla más eficiente y de nuevo, se puede recurrir a alianzas público-privadas, a cooperación internacional. Hay una serie de medidas que se pueden tomar en ese sentido, pero no podemos seguir abandonando a esa gran cantidad de costarricenses que necesitan no asistencialismo, necesitan apoyo para salir adelante, necesitan condiciones para estudiar, tanto en el sistema educativo público, primero y segundo ciclo y ciclo diversificado, como en colegios técnicos profesionales, en el INA, con certificaciones, con formas mucho más modernas y disruptivas, innovadoras de ayudar a formar, dando oportunidades de trabajo, con una red de cuidado, un sistema de cuidado que les permita a todas las mujeres incorporarse, las que en la pandemia, por el cierre de aulas, tuvieron que devolverse a sus casas a cuidar hijos y enfermos y adultos mayores y no han podido volverse a reincorporar. Todo eso, hay que reactivar la economía con una serie de medidas innovadoras que no necesariamente implican aumentar el gasto. Bien. Doña Abril, 9:29, se nos acabó el tiempo. Le agradezco mucho que nos acompañara y este espacio que nos dio. Vamos a estar muy atentos y por supuesto tendremos más rondas con candidatos a diputados para poder conversar de estos temas. Gracias, Michael, y gracias a quienes nos han escuchado hoy. De nuevo, soy Abril Gordienco, candidata a diputada por el Partido Unidad por la provincia de San José.